Hola a todos. En este ejemplo de cálculo aplicaremos el método de las tensiones admisibles o también conocido como método clásico. Específicamente en el dimensionamiento o verificación de los cables de acero y de las vigas estructurales que se han utilizado en el diseño de la estructura de un aviso publicitario ubicado en el Mall Parque Arauco. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. En la fotografía siguiente podemos observar la estructura. Fíjense bien, es un cilindro con una pantalla del tipo LED perimetral. Este cilindro cuelga de 4 cables de acero que a su vez se sustentan o sujetan en 2 vigas de acero del tipo IP. La idea entonces es verificar las dimensiones de estos cables y además verificar las 2 vigas estructurales donde estos cables se anclan. Acá tenemos el esquema. Fíjense bien, tanto en planta como en elevación. Fíjense bien, se trata de 2 vigas del tipo IP, es decir, vigas T, distanciadas a una separación S. Las vigas obviamente son paralelas. Acá podemos observar el cilindro, una vista lateral del cilindro que tiene un diámetro exterior y una altura. El cilindro cuelga de 4 cables de acero. Los apoyos o los anclajes del cable de acero al aviso publicitario, al cilindro, se puede observar en esta figura. Fíjense bien, los cables no están anclados en los extremos de la viga, sino que a una cierta distancia que de acuerdo al enunciado es de 2 metros. Las vigas de acero tienen 12 metros de longitud. Vamos ahora a la distribución de fuerzas. Fíjense bien, son vigas simplemente apoyadas. Acá tenemos el aviso publicitario que lógicamente tiene un peso. La fuerza es una fuerza gravitacional que se va a transmitir hacia la viga a través de estos 4 cables. Por lo tanto, los cables trabajarán a tracción con una fuerza que tiene esta orientación, a este ángulo. Ahora bien, el cable va a transmitir a su vez la fuerza a las vigas. Por lo tanto, en este punto se produce una descomposición de fuerzas. Podemos descomponer la fuerza en una fuerza vertical, que origina flexión en la viga, y una fuerza horizontal que origina compresión axial en la viga. Fíjense bien, esta fuerza vertical origina flexión, esta fuerza origina compresión, por lo tanto estamos hablando de flexocompresión en la viga. Es importante hacer notar aquí, ojo, que esta fuerza no actúa perfectamente centrada, sino que está actuando en la parte inferior de la sección de la viga. Por lo tanto, también esta fuerza, al estar excéntrica, origina un pequeño momento flector en la viga. Se trata entonces, por una parte, de verificar las dimensiones del cable, es decir, si el cable es capaz de resistir adecuadamente esta fuerza de tracción, y verificar si la viga del tipo IP, es decir, perfil T, es capaz de resistir la fuerza de compresión y flexión, es decir, si la pieza verifica a flexocompresión. Vamos entonces, en primer lugar, la fuerza que toma el cable, de manera de verificar si las dimensiones son o no adecuadas. Fíjense bien, de acuerdo al enunciado, la posición de los cables es simétrica. Se ubican todos ellos a un cuarto de la circunferencia. Es decir, aquí tenemos un cuarto, aquí tenemos el otro cuarto, aquí tenemos el otro cuarto, y aquí tenemos el otro cuarto. Por lo tanto, esta figura que se forma acá, lógicamente, es un cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, yo puedo determinar la distancia que existe entre este punto y este. Como conozco el diámetro, que es 3 metros, 3 metros se divide por la raíz de 2 y sostiene el cateto o el lado, en este caso, del cuadrado. 2.12 metros. Que lógicamente es coincidente con la separación entre vigas
que de acuerdo al enunciado es de 2,12 metros. Por lo tanto, o bien lo calculábamos o bien lo determinábamos inmediatamente a partir de la separación entre vigas. ¿Por qué es importante este dato? Porque fíjense bien, el cilindro no se apoya, de acuerdo a esta vista lateral, en los extremos, sino que en un punto un poco más hacia el interior. Por lo tanto, determinada la distancia que existe entre este punto y este, que es 2 metros 12, la mitad, es decir, desde este punto a este, será 1 metro 06. Sabemos que la distancia entre este punto y este es de 4 metros. ¿Por qué? La viga tiene 12 y esta distancia es 2. Por lo tanto, 12 menos 4 me da 8. Y 8 dividido en 2 es 4. Por lo tanto, si a 4 metros le resto 1.06 metros, me queda que esta distancia, es decir, desde este punto a este, es 2,94 metros. Y como conozco el largo del cable, que es de 5 metros, puedo calcular alfa. En este caso, fíjense bien, seno de alfa, ¿no es cierto?, que es el opuesto, que es 2,94 metros, dividido por la hipotenusa, que es 5 metros, me permite calcular alfa. En este caso, alfa es igual a 36,02 grados. Fundamental para poder calcular la proyección de la fuerza vertical, que finalmente es la fuerza que actúa en el cable. Verifiquemos en primer lugar las dimensiones del cable. Para eso necesitamos conocer el peso del sistema y, lógicamente, la proyección de fuerzas. Fíjense bien, en este caso, este es el esquema. La fuerza, F, que corresponde al peso del sistema. La proyección horizontal, que le llamaremos fuerza en la viga. Y la fuerza que toma el cable, que le hemos llamado F sub C. Recordemos, el valor de alfa es 36,02 grados. El valor de beta, lógicamente, será el complemento para llegar a 90. En este caso, 53,98 grados. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F? Bueno, el peso del cilindro. ¿Cómo se determina? Bueno, será el área del cilindro considerando el diámetro exterior, y a esa área le vamos a restar el área que ocupa considerando el diámetro interior, y eso nos da el área de la pared del cilindro. Eso lo multiplicaremos por la altura y por la densidad y nos va a dar el peso propio del cilindro. En este caso tenemos el diámetro exterior dividido en 2 al cuadrado menos el diámetro interior dividido en 2 al cuadrado. ¿Por qué 2,84? Porque de acuerdo al enunciado, el espesor de pared es de 8 centímetros. Por lo tanto, a 3 metros le restamos 8 menos 8, porque es 2 veces la pared, nos queda 2,84 metros. Todo eso multiplicado por pi para obtener el área nos da 0,734 metros cuadrados. El volumen será entonces el área, 0,734 por la altura en metros, 1.2 de acuerdo al enunciado. Eso nos da un volumen igual a 0,881 metros cúbicos. Eso multiplicado por la densidad nos da 2.379 kilogramos fuerza. Densidad del material con que está hecho el cilindro. Recordemos además que de acuerdo al enunciado debemos establecer y sumar el peso de los accesorios del sistema, que eso nos indica que es igual al 220% del peso del cilindro. Por lo tanto, tenemos el peso del cilindro más 2,2 veces el peso del cilindro para tener en cuenta el peso de los accesorios. Eso nos da un peso total igual a 7.612 kilogramos fuerza. Pero fíjense bien, ese es el peso total que se distribuye en 4 cables. Por lo tanto, 7.612 dividido en 4 nos da 1.903 kilogramos fuerza. Esa es la fuerza F que actúa en el sistema en uno de los cables, ¿no? Porque hemos dividido por 4. Ahora lo que debemos hacer es ver la proyección de esta fuerza tanto en horizontal como en diagonal. Veamos entonces la proyección de fuerzas. F es 1.903 kilogramos fuerza.
¿Cuál es la magnitud de la fuerza que toma el cable? Fíjense bien. Proyección de fuerzas. En este caso, seno de 53,98 será igual al opuesto, que en este caso es F, dividido por la hipotenusa, que es F sub C. F lo conocemos, 1903, el seno del ángulo también, por lo tanto, de esta fórmula despejamos F sub C. Y eso nos da 2.352,78 kilogramos fuerza. Veamos ahora la magnitud de la fuerza horizontal. En este caso será coseno de 53,98, el coseno de beta en este caso, será igual a el cateto adyacente, que es F sub B, dividido por la hipotenusa, que es F sub C. Despejando F sub B, nos da que la fuerza horizontal es igual a 1.383,6 kilogramos fuerza. Registremos en la figura F sub C, acá tenemos 2.353 kilogramos fuerza, y representemos también en la figura la fuerza horizontal, que es igual a 1.384 kilogramos fuerza. Esta es la información que necesitamos para seguir dando respuesta a las preguntas del enunciado. Verifiquemos entonces el cable. La fuerza que actúa en el cable es igual a 2.352,78 kilos. Por lo tanto, la tensión de trabajo será igual a P partido por A. El cable tiene un diámetro igual a 10 milímetros, es decir, a 1 centímetro. Por lo tanto, el radio es 0,5 centímetros. Eso al cuadrado por pi nos da el área del cable. Acá está la fuerza, por lo tanto la tensión de trabajo será igual a 2.995,65 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión admisible en este caso, de acuerdo al enunciado, se nos dice que el cable tiene un límite elástico igual a 4.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado y que debemos utilizar un factor de seguridad igual a 1.5. Eso nos da que la tensión admisible es 2.666,66 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Calculemos el factor de utilización, tensión de trabajo dividido por tensión admisible. Fíjense bien, nos da un valor de 1.12. Claramente, la tensión de trabajo es mayor que la tensión admisible, lo cual nos indica que el cable no verifica. Pero fíjense bien, sin embargo, el cable no se ha cortado. ¿Por qué? Porque el factor de seguridad implícito en el diseño es de 1.5, que es mayor que 1.12. Si bien no cumple diseño, el cable aún tiene holgura para no romperse. Seleccionemos entonces un cable que sí verifique. Probemos, por ejemplo, con un cable de media pulgada de diámetro, es decir, de 1.27 centímetros de diámetro aproximadamente. Calculemos nuevamente la tensión de trabajo. En este caso ahora el radio es 0,635, eso al cuadrado por pi. La fuerza sigue siendo la misma. La tensión de trabajo ahora es 1.857,3 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El factor de utilización en este caso es 0,7, por lo tanto los cables verifican. Es decir, la propuesta aquí es cambiar el cable de 1 centímetro de diámetro por un cable de 1.27 centímetros de diámetro que corresponde a un cable de media pulgada. Hemos dado respuesta sí a la pregunta A del enunciado de este ejemplo de cálculo. Veamos ahora la pregunta B. Verificar si las vigas resisten las cargas que actúan en el sistema. Ojo, que de acuerdo al enunciado, se nos indica que podemos despreciar el peso propio de las vigas, lo que facilita bastante el cálculo. Fíjense bien, recordemos que para el análisis de elementos lineales solicitados a flexocompresión de acero estructural, estas son las fórmulas que aplican. Debemos siempre responder a esta pregunta. ¿La tensión de trabajo en compresión es menor o igual que el 15% de la tensión admisible a compresión? En ese caso, la interacción es interacción normal. Los efectos o momentos flectores de segundo orden se desprecian. Por el contrario, si la tensión de trabajo en compresión resulta mayor al 15%
de la tensión admisible a compresión, se debe aplicar lo que se conoce como interacción corregida. Es decir, tener en cuenta los momentos flectores de segundo orden y además hacer verificaciones relacionadas con la posibilidad de fallo por agotamiento de la sección. Fíjense bien, en términos generales, estas son las ecuaciones que se utilizan para la verificación a flexocompresión en acero estructural. Continuemos entonces en la resolución de la pregunta B. Para ello, obtendremos del catálogo de SINTAC las propiedades geométricas del perfil IP, en este caso, perfil IP 240. Fíjense bien, en esta tabla se presenta el resumen de estas propiedades, que son las relevantes que vamos a utilizar en la verificación. Fíjense bien, la altura, 24 centímetros, el ancho, 12 centímetros, el espesor del alma, 0,62 centímetros, el espesor de las alas, 0,98 centímetros. Después, el área, 39,1 centímetros cuadrados. El módulo resistente en X, porque en ese plano está trabajando la flexión, 324 centímetros cúbicos. Y el radio de giro mínimo cuando verifiquemos, en este caso, compresión axial. Su valor es 2,7 centímetros. Mantendremos en la esquina superior derecha esta información durante el desarrollo de todo el ejercicio. Determinamos entonces los esfuerzos. Fíjense bien, acá está el esquema, nuestra viga de 12 metros, la fuerza horizontal que actúa desde una distancia igual a 2 metros de cada uno de los extremos. Fíjense bien, 2 metros aquí, 2 metros acá. Por lo tanto, ojo que el tramo afecto a compresión axial se reduce y en este caso es 8 metros. Fíjense bien, aquí está la fuerza vertical que la habíamos calculado, 1903 kilogramos fuerza. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes por simetría son iguales también a 1903 kilogramos fuerza. Aquí está traspasada la información de las propiedades geométricas del perfil, alguna de ellas. Aquí está el diagrama de momento flector que origina la fuerza vertical que se aplica a una distancia igual a 2 metros del apoyo. Fíjense bien, 380.592 kilogramos fuerza por centímetro es el momento flector que se moviliza en la viga. Pero recordemos, estas dos fuerzas están actuando excéntricas. Como están actuando abajo, generan un momento flector negativo, es decir, tienden a levantar la viga. Y su valor será igual a la fuerza por la mitad de la altura. Es decir, si la altura es 24, es esta fuerza por 12 centímetros. Eso da un momento flector debido a la excentricidad igual a 16.603 kilogramos fuerza por centímetro. Resumiendo, los valores que vamos a necesitar son los siguientes. Fíjense bien, la carga axial, que la hemos aproximado a 1.384 kilogramos fuerza, y el momento flector que resulta de 380.592 menos 16.603, eso nos da 363.989 kilogramos fuerza por centímetro. Estos son los esfuerzos que utilizaremos para la verificación a flexocompresión. También cuando hagamos la verificación a corte, utilizaremos lógicamente el cortante en los apoyos, que es igual a 1.903 kilogramos fuerza. Comencemos. Análisis en compresión axial. Acá tenemos el esquema. Fíjense bien la altura de la columna. En este caso es la longitud de la viga. Son 800 centímetros. Recordemos por qué. Porque no corresponde a los 1200. Las fuerzas axiales están aplicadas un poco más hacia adentro. Por lo tanto, la longitud que está solicitada con presión axial es más pequeña. En este caso, 8 metros. Y acá están las propiedades geométricas de la sección. Recordar además que de acuerdo al enunciado existe un arrastramiento central que impide totalmente el desplazamiento lateral de la viga. Eso es muy importante a la hora de calcular la esbeltez. Fíjense bien, es un perfil IP 240 acero A240 ES. Analicemos en primer lugar el riesgo de pandeo local.
Primero, el pandeo local del ala. Recordemos, esbeltez local será igual a el ancho plano, que en este caso es, fíjense bien, 12 centímetros, menos 0,62, que es el espesor del alma, y eso dividido en 2 nos da el ancho plano. Y ese valor dividido por el ancho del ala nos dará la esbeltez local. En este caso el ancho del ala es 0,98, nos da que la esbeltez local es 5,81. Veamos la esbeltez límite. Este es un perfil laminado, por lo tanto es 810 partido por la raíz cuadrada del límite elástico. En este caso, 2400 nos da que la esbeltez límite compacta es igual a 16,53. Este valor es mayor que la esbeltez local de nuestro perfil, por lo tanto no existe riesgo de pandeo local, al menos en el ala. Veamos ahora el alma. En este caso, la esbeltez local se calcula como la altura, pero ojo, la altura del alma descontando el espesor de las alas, dividido por el espesor del alma. En este caso será 24 centímetros, que es la altura, menos 2 veces el espesor del ala. Y eso dividido por el espesor del alma, que es 0,62, nos da que la esbeltez local del alma, en este caso es 35,6. La esbeltez límite, laminado o armado, 2120 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. En este caso, 2004 nos da 43,27. No existe riesgo de pandeo local, dado que la esbeltez límite es mayor que la esbeltez local de nuestro perfil, la esbeltez local del alma. Por lo tanto, en este caso Q, que es Q sub A por Q sub S, resulta ser igual 1. No existe riesgo de pandeo local. Acá tenemos Q es igual a 1. Determinemos ahora la esbeltez de nuestro perfil. Acá está la fórmula. K es el factor de luz efectiva. L es la longitud de la viga en este caso, partido por o dividido por el radiogiro mínimo. K igual 1. ¿Por qué? Recordemos, la viga está biarticulada, por lo tanto el factor K que se utiliza en los cálculos es igual a 1. Por 4 metros. ¿Por qué 4 metros? Porque en este caso la viga, si bien tiene 8 metros de longitud entre la aplicación de las cargas, se nos indica en el enunciado que la viga tiene un arrastramiento central que impide completamente el desplazamiento lateral según su eje débil. Por lo tanto, la luz se reduce en este caso a la mitad. Por eso es 4 metros. Dividido por el radiogiro mínimo, que es 2,7 centímetros, nos da que la esbeltez de nuestro perfil es igual a 148,2. Veamos ahora la esbeltez límite, que nos define si nuestro perfil se comporta como perfil esbelto o bien como perfil robusto. Esta es la fórmula para calcular la esbeltez límite. En este caso, el módulo de elasticidad, 2.070.000. La tensión del límite elástico del acero, 2.400 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Y Q, que hemos determinado que es igual a 1. La esbeltez límite será entonces igual a 130,5. Resulta ser que la esbeltez de nuestro perfil es mayor que esta esbeltez límite, por lo tanto nuestro perfil clasifica como perfil esbelto. Luego corresponde aplicar un factor de seguridad igual a 1,92, que es fijo para perfiles que clasifican como esbeltos, y para el cálculo de la tensión crítica, la fórmula de Euler. Fíjense bien, pi cuadrado por el módulo de elasticidad dividido por la esbeltez al cuadrado. Reemplazando el módulo de elasticidad y la esbeltez calculada, nos da que la tensión crítica es 930,2 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Dividiendo por el factor de seguridad, que es 1,92, nos da que la tensión admisible es 484,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Tensión admisible a compresión axial. Recordemos que estamos haciendo el análisis en compresión axial.
Por otra parte, la tensión de trabajo es la carga axial dividido por el área del perfil. Fíjense bien, habíamos determinado que la carga axial es 1384 kilogramos fuerza dividido por el área, 39.1. Eso nos da que la tensión de trabajo es 35,39 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Si nosotros ahora calculamos el factor de utilización, es decir, el cociente entre la tensión de trabajo y la tensión admisible, nos da 35,39 dividido por la tensión admisible, 484.5, igual a 0,073. Este es el factor de utilización en compresión axial, que recordemos que sumándole el factor de utilización en flexión debe ser menor que 1. Por lo tanto, vamos bien. Veamos ahora la interacción. Fíjense bien, si F sub C es menor o igual a 0,15 por la tensión admisible, esto es la tensión de trabajo en compresión axial, corresponde aplicar interacción normal. Fíjense bien, en este caso, la tensión de trabajo en compresión es igual a 0,073 la tensión admisible. Por lo tanto, se cumple, F sub C es menor que un 15% de la tensión admisible. Por lo tanto, procede interacción normal, es decir, procede a aplicar esta fórmula sin corrección para tener en cuenta efectos de segundo orden, es decir, en este caso se desprecian y además no se verifica la segunda ecuación de la interacción corregida. Por lo tanto, solamente aplica verificar con esta ecuación interacción normal. Recordemos nuevamente, los momentos flectores, en este caso de segundo orden, se consideran despreciables. Veamos el análisis a flexión. Perfil IP 240, A0, A240 ES. Acá tenemos el diagrama. Recordemos que el momento flector crítico o máximo es igual a 363,989 kilogramos fuerza por centímetro. En este caso, lo primero que debemos responder es cómo clasifica la sección. Analicemos el riesgo de pandeo local. Pandeo local del ala. En este caso, fíjense bien, B partido por E, el ancho plano del ala es 12 menos 0,62, que es el espesor del alma, dividido en 2, y eso dividido por el espesor del ala. Eso nos da 5,81. En el caso del alma, recordemos que aquí hay una variante respecto del caso de compresión axial. Para el cálculo de la esbeltez local se considera la altura total de la sección, que en este caso es 24, dividido por 0,62, que es el espesor del alma, nos da 38,7. Veamos ahora los límites. Para el ala no atiesada, la esbeltez límite, en este caso plástica, es 430 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Tenemos entonces 430 dividido por el límite elástico, en este caso, de 2.400 kilos partido por centímetro cuadrado. Raíz cuadrada nos da 8,78. Veamos ahora la esbeltez límite para el alma. Alma, elemento atiesado. Para ello, en primer lugar, debemos responder esta pregunta. Si la tensión de trabajo en compresión dividido por el límite elástico del acero es menor o igual que 0,16, aplica esta ecuación, de lo contrario, aplica esta otra. Por lo tanto, calculemos el cociente entre F sub C y el límite elástico del acero. En este caso será F sub C, que es la tensión de trabajo en compresión, recordemos, la carga axial, que es 1.384 kilogramos fuerza, dividido por el área del perfil, que es 39.1, nos da que la tensión de trabajo es 35.4. Dividiendo la tensión de trabajo por el límite elástico del acero, nos da 0,015. Ese valor es menor que 0,16, por lo tanto corresponde aplicar esta ecuación para determinar la esbeltez límite plástica. Acá está, fíjense bien, 1 menos 2,33 por F sub C dividido por el límite elástico del acero por 3.450 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Si nosotros reemplazamos la tensión de trabajo, 35.4, el límite elástico del acero, que es 2004, aquí
Y acá nos da finalmente que la esbeltez límite es 68,0. Fíjense bien, la esbeltez local es 5,81, la esbeltez local del ala límite es 8,78. No hay riesgo de bandeo local en el ala. En el caso del alma, la esbeltez calculada es 38,7 y la esbeltez límite es 68. Por lo tanto, la sección clasifica como plástica, la tensión admisible que corresponde aplicar es igual a 0,66 por F sub I, que es el límite elástico del acero. Calculemos entonces la tensión admisible. 0,66 por 2004 nos da 1584 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La tensión de trabajo en flexión simple será entonces el momento flector que solicita la pieza, el crítico, que es 363.989, dividido por el módulo resistente, en este caso en X, que recordemos es 324. Eso nos da que la tensión de trabajo es igual a 1123,4 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. El factor de utilización en flexión será la tensión de trabajo en flexión dividido por la tensión admisible en flexión. 1123,4 dividido por la tensión admisible, que es 1584, nos da que el factor de utilización es igual a 0,71. Veamos la interacción. Acá está la fórmula. El factor de utilización en compresión más el factor de utilización en flexión debe ser menor o igual que 1. En este caso, recordemos, 0,07 nos había dado el resultado en compresión axial, más 0,71, eso da 0,78, que es menor que 1, por lo tanto, el perfil verifica a flexocompresión. Vamos ahora si la viga requiere o no arrastramientos. Perfil IP 240 acero A240 ES. Fíjense bien, acá tenemos la viga. Recordemos que la viga tiene 12 metros de longitud. En este caso, como estamos viendo el tema de comportamiento a flexión, corresponde considerar los 12 metros porque los momentos flectores de alguna manera afectan a todas las secciones comprendidas entre 0 y 12 metros. Recordemos que para perfiles T, la longitud límite será el menor valor entre 640 dividido por B, que es el ancho del ala, dividido por el límite elástico del acero. Por otra parte, tenemos la segunda ecuación, 1.370.000 por el ancho del ala, por el espesor del ala, dividido por la altura de la sección del perfil, por el límite elástico del acero. Reemplazando tenemos, fíjense bien, B es 12 centímetros, el límite elástico del acero es 2400, por lo tanto la primera ecuación nos da un resultado igual a 157 centímetros. Reemplazando en la segunda, fíjense bien, B es 12, E es 0,98 y la altura del perfil es 24, límite elástico 2400, nos da 280 centímetros. Por lo tanto, la longitud límite es igual a 157 centímetros. Por lo tanto, fíjense bien que es importante. Como el momento flector es constante en el tramo o en gran parte del tramo, se considera que K es igual a 1. Luego, la longitud afecta a pandeo lateral torsional es igual a la longitud L sub M. Por lo tanto, si tenemos 12 metros y la longitud límite es 157, podemos disponer, fíjense bien, 7 arrastramientos intermedios equidistantes unos de otros a 150 centímetros. Si nosotros colocamos 7 arrastramientos separados a esta distancia, damos cumplimiento a la exigencia de que la longitud límite no supere los 157 centímetros. En resumen, el perfil verifica flexocompresión, pero se deben colocar 7 arrastramientos intermedios para que no se produzca pandeo lateral torsional. Finalmente, realicemos el análisis a corte. Perfil IP 240 acero A240 ES. Recordemos, la fuerza de corte es igual a 1903 kilogramos fuerza.
Verifiquemos primero el ALMA. Recordemos que la expresión para calcular la tensión de trabajo a corte del ALMA de perfiles T es igual a 1.17 por el cortante dividido por T por H. Y ese resultado debe ser menor o igual que la tensión admisible. En el caso del ala, tenemos que la tensión tangencial máxima es igual al cortante por la distancia entre el centro de gravedad del perfil al centro de gravedad del ala, por S, que es la distancia, o si bien digo, la distancia que existe entre el extremo libre del ala al punto donde yo quiero calcular el esfuerzo tangencial, dividido por la inercia, en este caso, en torno al eje X. Esta tensión de trabajo en el ala también debe ser, lógicamente, menor o igual que la tensión admisible. Fíjense bien, la inercia en X no estaba registrada en este cuadro, lo que hice fue extraer esta información del catálogo también de SINTAC para perfiles IP 240. La tensión admisible a corte, recordemos, es igual a 0,4 por el límite elástico del acero. En este caso, 960 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos en primer lugar la tensión máxima tangencial en el ALMA. Será 1.17 por el cortante, que es 1903, dividido por T, que es el ancho del ALMA, que es 0,62, por la altura del perfil, que es 24. Eso nos da 149,6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Vamos ahora a la tensión tangencial de las alas. En este caso, la fórmula que aplica es la que ya habíamos mencionado. El cortante, que es 1903 kilogramos fuerza, por I, que es la distancia entre el centro de gravedad de la sección del perfil al centro de gravedad del ala. En este caso, el centro de gravedad de la sección se ubica a 12 centímetros del borde superior, menos la mitad de 0,98, es decir, el espesor del ala dividido en 2, que es 0,49. Por S, que es la distancia que existe entre este punto, el extremo libre, a justo el borde en que el ala empalma con el ALMA. Será entonces 12 menos 0,62, que es el espesor del ALMA, y ese resultado se divide en 2 para obtener finalmente la distancia entre este punto y este. Por eso se divide en 2. Y todo eso dividido por la inercia, que es 1389 centímetros a la cuarta, nos da que la tensión tangencial máxima en las alas es de 32 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Determinemos finalmente el factor de utilización. En el ALMA, tensión de trabajo dividido por tensión admisible. 149.6 dividido por la tensión admisible, que es 960, nos da igual a 0,16, que es menor que 1. En el caso de las alas, la tensión tangencial máxima es 32, dividido por la tensión admisible, que es 960, nos da 0,03, también menor que 1. Por lo tanto, el perfil verifica a corte. Realicemos una síntesis. Aplicamos el concepto de cargas de servicio y proyección de fuerzas. Aplicamos el método de las tensiones admisibles para la verificación de elementos estructurales de acero. En este caso, trabajando a flexocompresión y considerando condiciones de inestabilidad. Además, el perfil fue verificado a esfuerzos de corte. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.